¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Bueno, tras lo que ha pasado en Brasil, ¿no? Esa intentona golpista bolsonarista, hemos visto que la respuesta de Lula ha pasado, entre otras cosas, por destituir a los jefes de los medios de comunicación, ¿no? Que, digamos, mostrando que ha identificado dónde está la amenaza, ¿no? Dónde estaba la amenaza contra la democracia. En el caso de Perú, te pregunto un poco por este asunto. ¿Cuál crees que está siendo el papel del poder mediático, tanto en esa democracia oligárquica que describías, ¿no? En general, como en concreto en lo que está pasando en las últimas semanas, ¿no? En ese golpe oligárquico contra Castillo y bueno, en toda la represión que se ha desatado después? Bueno, el poder mediático sigue el guión que sigue el poder mediático a nivel internacional, lamentablemente, ¿no? En realidad no tiene nada de original, fuera de algunos matices más bien locales, la actuación antidemocrática del poder mediático. Ojo que en Perú tenemos un oligopolio mediático. El 80% de los medios de comunicación en general, prensa escrita, radio y televisión, pertenecen al mismo grupo económico, al grupo del comercio. ¿De qué nos suena Esto eso que aquí? ya hemos visto en la región que pasa, pues significa algo claramente. Vimos su actuación antidemocrática en la campaña de 2021. Todos tomaron postura abierta por la primera dama de la dictadura, por Keiko Fujimori, en contra de Pedro Castillo. Y luego se fueron la pata fundamental, el altavoz principal de toda una enunciación y una narrativa golpista que desde el primer día quiso derrocar a Pedro Castillo y revertir el resultado de las urnas. Por eso no me extraña que hoy estén coludidos con la dictadura de Boluarte para sostener lo que por fin han logrado, el golpe que siempre quisieron. ¿Por qué lo digo? Porque en la dictadura del 93, del 92, la dictadura de Alberto Fujimori, todos los poderes trabajaban para el dictador de alguna manera, ¿no? Para sostener el modelo económico que estaba implantando con esa constitución. Yo diría que aquí tenemos una dictadura también un poco actualizada en el caso de Dina Boluarte, porque lo que veo más bien es un cogobierno de poderes. Un cogobierno donde Dina Boluarte es, digamos, la fachada legal, ¿no? El rostro principal, pero están todos los poderes cogobernando esa dictadura. Y el poder mediático es fundamental, porque es el que se encarga, como bien señalan, ¿no? De distribuir toda la línea ideológica que luego se debe seguir. Cuando ponen más acento en las paredes pintadas que en las personas ensangrentadas en la pista, están haciendo exactamente eso. Cuando le ofrecen ayer, domingo, la portada principal a nada menos que a Óscar Arriola, que es un miembro de las fuerzas del orden que ha llamado a las marchas por la paz. Ojo, marchas por la paz en las que marcha el fascismo, hay que decirlo, que es el brazo violento del fujimorismo, pues estamos viendo toda una orquestación a la que el poder mediático se ha sumado porque es parte constitutiva. Que nunca jamás le den un espacio a las voces movilizadas y que sigan entrevistando a los mismos analistas del poder económico, el poder empresarial e incluso el poder judicial que está coludido con esta dictadura, es parte de este guión que sigue ese poder mediático. Y como digo, la esperanza de todo esto, porque no quiero ser pesimista en un momento tan difícil, me suma ser optimista aunque sea un poco, es que de este proceso democratizador necesariamente hay que hablar de la democratización del poder mediático. Y eso significa tocar esa constitución, porque si no, es imposible entender que en un país que se diga democrático, que en el caso peruano ya no lo es, y lo digo abiertamente, pues haya este oligopolio infame que básicamente es dueño de la expresión de un país que obviamente es mucho más amplio que ese poder mediático, ¿no? Ina. ¿Qué tal, Laura? Me acuerdo que cuando se dio un golpe contra Zelaya en Honduras, vimos una respuesta de UNASUR, fue una reunión de urgencia, ¿no? Lo mismo pasó en 2010, cuando el intento de golpe contra Correa, elaboraron hasta un protocolo contra golpes, reuniones de urgencia, y ahora, como dijo Manu en su sección, vemos una bola de paja en el desierto, ¿no? La pregunta es, primero, ¿por qué? Y segundo, es si a estas alturas en Latinoamérica existen algunas dirigencias, instituciones o movimientos sociales capaces de crear respuestas a lo que pasa en Perú o a lo que pasó en Brasil. Pues es una buena pregunta porque creo que lo que vivimos es una especie de agudización de la crisis de la democracia en general, no solamente en la región, pero particularmente en la región, y eso hace que la institucionalidad anterior, que tenía otro tipo de reacción, digamos un poco más rápida cuando menos, y mucho más contundente que hoy, también se haya replegado un poco, ¿no? En esta suerte de crisis agudizada de la democracia. Una cosa que han mencionado en este programa y que creo que ayuda a entender esto es que se rechazan los hechos. Hemos visto como bien han citado, ¿no? El editorial del País rechaza los hechos que ocurren en Brasil, por ejemplo, pero no rechazan sus causas, que ese es el problema. Y cuando solo rechazas los hechos y no las causas, te condenas a llegar siempre tarde.
Entonces siempre llegas tarde. Y el problema de llegar tarde es que está bien, se pudo detener el intento de golpe en Brasil, por supuesto, pero no se detiene lo que lo cosecha, digamos, lo que lo siembra, lo que lo enardece. El mensaje ya coló de alguna manera, ¿no? Que es también algo que vemos en España cotidianamente cuando llaman ilegítimo este gobierno. El mensaje ya está ahí. El mensaje ya existe, digamos que de alguna manera las armas ya están cargadas. Entonces, claro, necesitamos por un lado, sí, la solidaridad internacional, en el caso peruano particularmente, debo decirlo, porque se habla menos de nosotros que de Brasil, cuando en Brasil, como bien decías, ha habido 1.200 detenidos, pero 0 muertos, y en Perú hablamos de medio centenar de muertos por la represión de la dictadura de Boluarte. Entonces, es un silencio que realmente termina costándole vidas al pueblo peruano. Pero por otro lado, necesitamos sobre todo rechazar las causas de estos hechos. No te hace castillista decir que se le hizo un golpe de Estado a Castillo, lo que te hace es demócrata. Y es increíble que no podamos decir eso con esa naturalidad y que se nos haya puesto en esta suerte de equidistancia que hay que rechazar, porque creo que es igual de dañina que el lawfare y el mediafare que estamos viviendo en la región. Esa equidistancia que prácticamente dice algo así como ni balas ni protestas. ¿Cómo puedes hacer una equidistancia entre quien dispara o apunta con un gatillo y quien está poniendo el cuerpo, ¿no? Y creo que eso es lo que hace que también estas instituciones que antes podían rechazar estos golpes de Estado o estos intentos de golpe de Estado más rápida y más contundentemente también estén hoy replegadas. Entonces, creo que hay ahorita mismo un contexto internacional en el que tenemos que ser muy capaces de entender que el adversario está bastante articulado y lo tiene todo, tiene todos los poderes para operar y necesitamos decir con contundencia quién es ese adversario, que es la ultraderecha, y cuáles son los poderes que han decidido renunciar a la democracia para sostener sus cuotas de privilegio. Y creo que esto pasa a nivel internacional y en Perú, por supuesto, de manera particular, ¿no? Muchas gracias, Laura. Hasta pronto. Hasta luego.